Ser podcast. Eugenia Ladra, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Sobre todo has escrito cuentos, Carnada es tu primera novela que publicas con Tránsito. La novela nos cuenta la historia de Marga. Realmente nos cuenta un momento de la vida de Marga, cuando cumple 13 años. ¿Cuál es el origen de esta historia? Bueno, si bien cuenta la historia de Marga, también da un poco un pantallazo de lo que es este pueblo, ¿no? que nombré Paso Chico, bauticé Paso Chico, que es un pueblo ficcionado, inventado, pero que no podría existir si yo no hubiese vivido y experimentado algunos paisajes en mi adolescencia del interior de Uruguay, ¿no? Que fue donde viví 10 años y que se me quedaron un poco atravesados, ¿no? En la memoria y en lo sensorial también. Creo que eso fue, digamos, de alguna forma los cimientos para la construcción de esta novela, pero también de este universo, de este pueblo, de estas atmósferas, de estas imágenes, ¿no? Creo que ahí está un poco el origen, la semilla. Como decías, todo ocurre en Paso Chico. Como tú defines en la novela, es esa tierra de nadie, más charco que pueblo, y que terminas convirtiendo en personaje de la novela. Es como un lugar suspendido en el espacio y en el tiempo. Sí, tiene algunas características particulares, ¿no? Si bien hay algunos años que se nombran como para orientar al lector y algunos signos de quizás nuestra época, como que aparecen los celulares en algún momento, es bastante atemporal la novela, ¿no? No podría suceder en otra época también, podría ser un pueblo que, bueno, yo lo pensé en Uruguay, pero también podría estar en otros lugares, ¿no? Es algo muy local, pero creo que tiene al menos la aspiración de volverse un poco universal. Quizás lo que es más local, más propio, sí tiene que ver con el lenguaje, con el léxico, que creo que eso es algo que les va a pasar a las lectoras y a los lectores, ¿no? Que es abrir el libro y encontrarse con algunas palabras o expresiones, con una forma de acercarse al lenguaje que es muy de Uruguay, ¿no? Busqué de alguna manera un cierto rescate de palabras y expresiones que yo escuchaba a mi abuela cuando era chica y que me interesaba volver a traer y que de alguna forma también colaboraran con esta formación de un universo, ¿no? Con esta personalidad del pueblo, que decías que, bueno, un poco es un personaje también. Es muy interesante cómo describes este lugar en el que podría parecer que no pasa nada y que se percibe con esa atmósfera pesada y pegajosa, pero a la vez tu narración es muy viva, es muy hipnótica, muy frenética, muy rápida. ¿Por qué juegas con ese contraste? Sí, es que creo que ahí en el contraste hay algo que encontré en lo que me siento cómoda escribiendo también, ¿no? Yo quería escribir, retratar, digamos, cierta sordidez en el pueblo, pero también quería que haya momentos de belleza, de amor, de romance, de ver a la naturaleza en un estado como muy puro también, ¿no? Y eso tiene sus contrastes, es muy bello, pero también es muy salvaje. Y mismo en la trama, ¿no? También todo el tiempo está esta sordidez, pero también este carnaval de alguna manera, ¿no? que también tiene el pueblo. Precisamente esa forma de contar, a mí me da la sensación de que da aires al relato de realismo mágico, ¿no? Ese Paso Chico y todo lo que ocurre allí podría ser un Macondo, un Comala. ¿Tu idea era esa? Al principio, al acabar la novela, ¿has tenido esa misma percepción? Bueno, claramente hay, sobre todo Rulfo es una gran referencia, el epígrafe de la novela es de Pedro Páramo, fue una gran referencia sobre todo en la construcción de un universo bastante de cero, ¿no? Que obviamente se asemeja a lugares que existen, pero que tiene sus propias reglas, que tiene su forma de estar muy particular en el mundo, y creo que ahí Rulfo fue un referente muy importante. No hay nada de mágico, más bien de realismo en la novela, pero sí, obviamente hay una tradición ahí que me importa y que leo y que ha influido en la novela. Comienzas con una cita de Juan Rulfo, como decías, y eso es solo por fuera, por dentro estoy hecha un mar de lodo. Parece la cita perfecta para entender el personaje de Marga. Es que
No te puedo explicar los saltos no que vi otra. cuando la encontré. Es que no hay otra mejor. Sí, sin hacer spoiler, pero sí tiene mucho que ver con la protagonista que se llama Marga y que tiene mucho que ver, ¿no? Como quizás empezamos a conocerla un poco superficialmente, ¿no? En el primer capítulo es un poco fuerte, ella, bueno, mata a un perro, no entendemos por qué, y vemos como una descripción más bien física de ella, que es bastante extraña, pero después nos vamos adentrando en ella, ¿no? En el por dentro, ¿no? En ese mar de lodo que vive en ella de alguna manera, y ahí vamos entendiendo como sus motivaciones y quién es y en quién se está transformando, ¿no? Porque es una niña que cumple 13 años, es de alguna forma un punto de inflexión en su vida, ese verano, ¿no? Que es el tiempo en el que sucede la novela. Uh-huh. El verano en el que Marga cumple 13 años. Así que sí, fue un hallazgo encontrar eso, y más en Rulfo, que también fue tan importante, ¿no? Como una relectura. Fue el epígrafe perfecto, sí. Marga es una mujer, es una gurisa, hablabas antes del lenguaje llena de heridas. Todos en el pueblo la ven como la mala suerte en persona. Tu forma de contarla es de una forma desde esa mirada prejuiciosa de quienes se relacionan con ella. ¿De qué forma le condiciona a Marga esa mirada? Le condiciona en formas, creo que en las que ella sabe y no sabe, ¿no? Como cuando ella nace con esta especie de señalamiento del pueblo, de ser yeta, como decimos, de traer la mala suerte, de traer la desgracia, por algunos sucesos que suceden en su nacimiento. Es una forma que tiene el pueblo de ponerle nombre y apellido a las desgracias que acontecen ahí, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos que encauzar esta tristeza de alguna forma, y esta niña que acaba de nacer es el lugar perfecto para hacerlo porque no puede defenderse. En la novela se habla de que, bueno, con el tiempo se diluye de alguna forma como esta idea, pero también es esta característica de lo que se dice una vez queda para siempre, ¿no? En ella de alguna forma hace mella. Le cuesta relacionarse con la gente del pueblo. Para ella los mejores lazos que genera son con la gente que llega, con los extranjeros, ¿no? Con Recio, que es otro personaje muy importante, que es finalmente de quien se enamora, y también con el circo, que es un momento muy, muy importante en el año, la visita del circo al pueblo, y para ella es el momento crucial porque es lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que esa maldición que le marcan hace que ella se vincule de una forma con el pueblo, pero sobre todo que ella genere vínculos más interesantes con todo lo que llega, ¿no? Uh-huh. Con lo que llega al pueblo, con la novedad, de alguna manera. A Marga le rodean una serie de personajes, están Justa, Olga, Recio, que comentabas, Don Godoy. Hay una complejidad en las relaciones que mantiene con cada uno de ellos, pero es de alguna forma su manera también de ir descubriendo el mundo, ¿no? Sí, creo que cada personaje cumple una misión alrededor de Marga, de su vida, de este crecimiento. Justa es su abuela, es la persona que la cría, ¿no? Es un poco también el juego con los nombres, ¿no? Justa trae como estos valores cristianos de alguna forma, esta mirada de lo que tiene que ser y de lo que no, de lo que está bien y de lo que está mal, de poner reglas en un mundo donde no hay mucha regla. Olga es la comadrona, la que se encarga en el pueblo de los partos y de los velorios, y es la que recibe a Marga en su nacimiento, y de alguna forma es una vecina, tía, no es como este rol que no tiene nombre pero que está muy cerca de ella y le enseña, le traspasa un poco su sabiduría, ¿no? Y la aconseja. Recio es la novedad, el que llega, el que tiene la marca en la frente, y de alguna forma Marga se espeja en él porque también está marcado él de alguna manera, ¿no? No sabemos tanto de su pasado, pero hay señales que nos hablan de eso. Y es de alguna forma con quien se espeja, con quien se enamora, a quien desea. Don Godoy, uno de los fundadores del pueblo, un viejo pescador ciego que vive aislado en su casa, que es Marga quien le va a pedir trabajo un poco por ser ciego y no ver esa maldición que ella tiene, ¿no? Y bueno, que también es muy engatusador con sus palabras, y hay una suerte de abuso, no está nombrado, no está señalado, pero sí se dan como algunas escenas en donde, bueno, ella escapa
¿no? Pero también ese momento, ese clic en darse cuenta de qué es lo que está pasando. No sé si ponerle nombre, ella no le pone nombre, pero sí entender en el cuerpo que hay algo que no está bien. Hablábamos de descubrimientos, hay un descubrimiento también desgarrador como el que hace con el sexo, y tú comentabas ahora, ¿no? Con esas proposiciones que le hace el viejo Godoy, pero también con el joven Recio, ¿no? Cómo comienza a jugar con él, con su propio cuerpo, con el del otro, y cómo al final termina acabando todo eso. Y es muy interesante también cómo Marga responde a esas situaciones. Sí, es un poco, me gustaba indagar en esta cuestión de cuando uno es adolescente y no sabe nombrar las cosas que le pasan, ¿no? Tenés como esta sensación de no me siento cómoda acá, hay algo que no está bien, pero no sé cómo expresarlo, no sé cómo nombrarlo y no sé muchas veces cómo salir de esta situación. Y me gustaba poder hablar de esto y desde la voz de la novela, desde la voz narrativa, no ser quien lo señale, sino ahí pedir un poco la complicidad del lector, como para ponerle nombre a esas cosas, de alguna manera. Sí, creo que lo que le pasa a Marga nos pasa a las mujeres, ¿no? A diferentes edades, pero sobre todo en esa edad. Es hablar de una posición de la mujer frente al hombre, siempre va a estar marcada por ese peso histórico de la dominación. Sí, y creo que también en comunidades aisladas también es incluso más complejo, ¿no? Porque es difícil tener con quién hablarlo, es muy endogámico, es difícil tener salida ahí. A mí me interesaba mucho como poder profundizar un poco qué pasa en estas comunidades aisladas cuando estás empezando a ser mujer, de alguna manera, ¿no? Cuando cumplís 13 años, estás saliendo de tu niñez, estás entrando en la adolescencia, estás empezando a sentir deseo. ¿Cuál es tu educación sentimental, no? Bueno, ahí entra un poco la telenovela, ¿no? Que ella mira en la tele, que es otra cosa que entra de afuera, ¿no? Como otra novedad, y que es muy central en la casa donde Marga se cría, ¿no? La tele siempre está prendida, y ella tiene como esta rutina de mientras almuerza ver una telenovela que bueno, no está dicho ahí, pero está completamente basado en Pasión de Gavilanes, que es una novela que yo miraba, y que, claro, te da una visión compleja del enamoramiento, del romance, sí, ¿no? Y cuando eso es la única voz cantante, la única voz que te enseña, bueno, ¿cómo es tu realidad después de esa educación sentimental también, ¿no? Hablas de sexo, hablas de maternidad, hablas de familia, de amor, pero siempre da la sensación de que son historias marcadas por los tabúes. Sí, bueno, de lo que no se habla, creo que está un poco eso, y creo que la construcción de la verdad en el pueblo es bastante compleja porque está sostenida por tabúes, está sostenida por supersticiones, por chismes, por rumores, por diferentes formas de acercarse a la religión, a las creencias. Entonces ahí se crea como ese entramado donde hay mucho juicio también, ¿no? Por el otro, por lo que llega, por lo que es del pueblo, como Marga, ¿no? Pero queda marcada desde el comienzo de su vida. Sí, y es complejo para mí no, para los habitantes de Paso Chico. Ya me estaba metiendo ahí. Como nombrar lo que viven, ¿no? Ponerle nombre. Está esta cuestión de lo que no se nombra no existe. Bueno, sí existe, lo que pasa es que no lo pueden señalar de alguna manera. Hablábamos antes de la maternidad y hemos hablado de Olga. Aquí es donde entra en escena ese personaje que es muy interesante, es la que se encarga, como explicabas, de los partos. Es una especie de doula, pero también se encarga de despedir a los muertos. Es una figura que basa su existencia en eso, en la vida y en la muerte, siempre rodeadas de cierto misterio, pero en cualquier caso siempre concebido como las dos partes de un todo. Sí, ese personaje me encanta. Olga siempre llega para apaciguar ahí la relación entre Justa y Marga, ¿no? Entre abuela y nieta, pero también entre el pueblo entero, ¿no? Ella tiene un rol fundamental en el pueblo, ¿no? Ser la que recibe, pero cuando profundizamos un poco en ese personaje, hay un capítulo donde cuenta un poco su pasado y cuenta un poco cómo se va desdibujando ese rol, ¿no? De recibir crías y despedir muertos, pero también todo lo que hay en el medio. Las mujeres van a ella como una consejera, como para ser escuchadas, ¿no? Para poder hablar sin tener ese juicio, ¿no? Esa forma de estar en el pueblo. Digamos que Olga es un poco una isla para mí. Sí. Antes hemos hablado de Paso Chico, es una forma de ubicarla. ¿No sé, hay una intencionalidad a la hora de situar a Marga en este lugar?
como que cualquier mujer puede vivir o sufrir lo mismo que Marga en cualquier lugar o en cualquier momento, que eso es lo que nos une. Sí, es que creo que está puesto en este lugar pequeño, aislado, un poco porque me interesaba trabajar eso, pero también porque nos hace mirarla más de cerca, ¿no? Como prestarle más atención. Son pocos personajes, entonces podemos seguirla muy de cerca, Marga. Y sí, para mí hay realmente un espejo entre lo que a ella le puede pasar en ese pueblo pequeño, aislado, fangoso, húmedo, y lo que te puede pasar en cualquier ciudad grande también, ¿no? Una maraña en la que no se distinguen los bordes es lo que acaba reflexionando Marga al final de la novela. Quizá la vida sea eso. Sí, ella realmente ahí se funde con el pueblo, ¿no? Se da cuenta de que ese origen la va a perseguir siempre. Creo que hay algo ahí de entenderse a sí misma de alguna forma. Sí. Eugenia, has escrito tu primera novela. ¿Qué sensación te ha quedado al terminar? No sé si con ganas de repetir novela o prefieres volver al relato corto. Me encantó escribir novela. Fue una experiencia intensa. Al principio creí que estaba escribiendo un cuento y un profesor me dijo, esto es una novela. Empecé a pensarlo de esa forma, ¿no? Y claro, no sabía, era la primera vez que lo hacía y me encantó la sumersión en el tema, ¿no? La concentración, la disciplina que uno tiene que tener para sostener una escritura de largo aliento. No es tan largo el libro, pero sí me implicó un cambio en mi forma de trabajar y me gustó mucho este acercamiento a la novela. Y bueno, estoy escribiendo otra cosa, veré qué forma toma, pero sí muy, muy contenta con la publicación, con ver lectores, con recibir comentarios. Es increíble, la verdad. Pues te esperamos para que nos lo cuentes. Muchísimas gracias, Eugenia Ladra. Ha sido un placer que hayas estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a ustedes. Cadena SER. La radio.